Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de su curso de Estrategia Digital. En esta sesión revisaremos las prácticas que llevan a cabo las plataformas digitales para crear valor para el mercado, para proveer servicios a productor y consumidor y para capturar parte de ese valor como ingresos. Así es que acompáñenme. Como ya hemos visto, las empresas más valiosas del mundo son plataformas. De hecho, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon y últimamente Alibaba son nativas digitales y tienen la arquitectura de plataforma digital que nos interesa analizar. Una plataforma es esencialmente un entorno digital estable que conecta e intermedia dos o más partes en beneficio de ambas partes. Estas plataformas disfrutan de costos marginales cercanos a cero, ya que no requieren de propiedad de los bienes de producción involucrados, sino que administran los atributos y funciones de los vínculos que se crean entre las dos partes para crear valor. Uno de sus atributos esenciales y que debemos buscar al crear una plataforma es la amplificación del impacto que tienen mediante la búsqueda de efectos de red. Pero, ¿qué hacen realmente las plataformas? ¿Cómo resuelven el problema del huevo o la gallina? Es decir, ¿qué busco primero, los proveedores o los clientes? ¿Cómo escalan estas plataformas? Buscaremos responder esas preguntas y muchas otras a través de entender las prácticas que llevan a cabo las plataformas. Pero vamos a empezar por cómo se diseña una plataforma. Primero, convengamos que las empresas tradicionales que crean valor dentro del pipe, es decir, dentro de la tubería que recibe insumos y va procesando esos insumos hasta crear el valor que entregan al mercado, requiere de los pasos que estamos viendo acá. Primero, definir la unidad de valor que va a entregar al mercado, es decir, ¿qué ofrece? Ofrezco autos, ofrezco noches de alojamiento, ofrezco servicios financieros. Luego, para seguir construyendo esta empresa, debemos diseñar el proceso que agrega valor a este insumo que entra por un lado de la tubería y sale como la oferta al mercado por el otro. Y en tercer lugar, tenemos que diseñar la cadena de valor que controla y optimiza este proceso que acabamos de diseñar. Pero ese es el caso de una empresa tradicional, que se hace cargo de toda la tubería y crea valor dentro de este pipe. A diferencia de ellas, las plataformas crean valor fuera del pipe. El primer paso consiste en definir la unidad de valor que van a ofrecer al mercado. Ejemplos de unidad de valor son, en el caso de Airbnb, noches de alojamiento en algún lugar. En el caso de Twitter son tweets. En el caso de YouTube son videos específicos. En el caso de Kickstarter son proyectos específicos para ser desarrollados y financiados. El segundo paso corresponde al diseño de las interacciones en torno a la unidad de valor. Es decir, tengo consumidores y tengo productores y cómo se relacionan estos entre sí en torno a esa unidad de valor. En el caso de Uber, tengo un proveedor que transporta a un consumidor desde el punto A al punto B. Pero todas las etapas para llevar a cabo ese servicio de transporte, desde la identificación de cuál es el proveedor disponible hasta el cobro por el servicio realizado, son las interacciones en torno a esa unidad de valor. Para poder diseñar correctamente las interacciones se requiere una serie de competencias y habilidades que son las que aparecen acá, que incluyen algoritmos y data science, conocimiento del comportamiento de ambos lados de la plataforma y de la microeconomía involucrada para diseñar los incentivos que estimulen el engagement, el uso y la contribución a la plataforma por parte de ambos actores. Como tercer punto, necesitamos investigación de operaciones, de modo de optimizar la asignación de los recursos y el management que requiere la plataforma. Finalmente, necesitamos especialistas en experiencia de usuario e interfaces usuarias para que habilitemos un entorno intuitivo y cómodo para los usuarios de ambos lados, de tal modo que estén estimulados en su adopción y uso de nuestra plataforma. El tercer paso es diseñar una plataforma que soporte las interacciones que vimos en el punto anterior. Esta plataforma debe ser capaz de soportar las interacciones entre ambas partes para el intercambio e intermediación de información, bienes y servicios y los pagos asociados a las transacciones que se produzcan sobre ella. El último paso corresponde al diseño de la arquitectura de la plataforma. Esta arquitectura tecnológica que debe ser capaz de soportar las conexiones, las herramientas que le proveeremos a ambos lados y la data que fluya en las interacciones entre ambas partes. La gestión de esta data es crítica para la optimización del servicio, la personalización, la apropiabilidad, el pricing de nuestros servicios, la creación de valor de nuestra plataforma hacia el mercado y la captura del valor de vuelta para nuestra nueva empresa.
Una vez que ya tenemos nuestra plataforma construida, buscaremos conocer las prácticas que deben llevar a cabo las plataformas que tienen éxito y que deberemos aplicar en la nuestra. Lo primero es resolver el desafío del huevo o la gallina. El problema es que si no tengo productores, no voy a tener consumidores, y si por otra parte no tengo consumidores, no tendré productores. Entonces, ¿cómo hago yo para desarrollar al menos uno de los lados de nuestra plataforma? El secreto está en iniciar la operación como un pipeline, es decir, proveer nosotros los servicios para uno de los lados, obtener tracción suficiente y luego abrir el otro lado para invitar a los actores de ese lado. Un ejemplo para graficar esto es el de los juegos de video. Normalmente parten su operación a través de proveer un modo monoplayer para que un jugador juegue el juego que ofrecen, sin la participación de terceras partes. Una vez que obtienen tracción suficiente de jugadores interesados en jugar, abren la invitación a nuevos jugadores, de modo tal que ahora esos primeros jugadores puedan intercambiar experiencias con los nuevos jugadores que entran y se produzca una nueva forma de valor a través de disfrutar del juego conjunto. Es decir, partida como pipeline y luego abrirse a una arquitectura de múltiples jugadores. La segunda práctica de las plataformas digitales es subsidiar a uno de los lados de modo de atraer al otro. El ejemplo que grafica esto es el de Adobe Acrobat. Adobe originalmente cobraba a lectores y escritores de PDFs. Cuando se dio cuenta de que eso causaba límites al escalamiento, redujo el precio de los lectores a cero. Y es por eso que hoy día nosotros podemos leer documentos en PDF sin costo. Esto atrajo muchísimos lectores y la presencia de un conjunto grande de lectores naturalmente fue muy atractiva a su vez para el otro lado de la plataforma, los escritores. Pero estos escritores no solo aumentaron en número, sino que incluso estuvieron dispuestos a pagar un precio más alto. Esta práctica, por lo tanto, consiste en subsidiar a uno de los lados para aumentar la atracción en el otro lado y maximizar así el volumen de negocios. La tercera práctica que llevan a cabo las plataformas digitales es naturalmente buscar el match entre el consumidor y productor, de tal modo de optimizar la experiencia en ambos lados. En el caso de Airbnb, por ejemplo, busco el match entre el alojamiento que busca un consumidor y el alojamiento que ofrece un productor, el dueño del departamento. Las características de ambos y del departamento, de la unidad de valor, debe ser tal que maximice el valor creado y al mismo tiempo maximice la rentabilidad para la plataforma. El modelo operacional más básico de una plataforma, tal como dice aquí, es proveer un match entre los usuarios y luego capturar el valor generado por los efectos de red que ya analizaremos. Respecto del match, debemos decir también que la data que nos encargamos de acumular cuando diseñamos esta plataforma debe servirnos para proveer información de tal modo que yo pueda realizar el mejor match posible entre productor y consumidor. En la medida que yo optimizo el match, aumento el valor para mi cliente y eso me permite generar ventaja competitiva. La cuarta práctica es curatoría. Las plataformas enfrentan un problema complejo de resolver porque no son los productores del valor que ofrecen al mercado. En realidad, este valor lo proveen terceras partes. Entonces, ellos deben asegurarse de que la calidad que están ofreciendo al mercado sea suficientemente alta, de modo que el prestigio de su marca se mantenga. Lo que hacen las plataformas para lograr esto es curar, es decir, seleccionar a aquellos proveedores y aquellos productos que ingresan a la plataforma de tal modo de mantener un nivel de servicio de calidad suficiente para atraer permanentemente a los consumidores del lado de la demanda. La quinta práctica que llevan a cabo las plataformas digitales es la gestión de la reputación. Los clientes de las plataformas no siempre están dispuestos a consumir los servicios que ofrece un desconocido. Por ejemplo, no necesariamente alguien está dispuesto a alojar en el departamento de una persona desconocida o al revés, poca gente está dispuesta a permitir que aloje en su casa un desconocido. Las plataformas resuelven esta situación de desconfianza a través de proveer sistemas de reputación donde un lado evalúa la calidad del otro, de modo de poder ir generando confianza entre ambos. De esa forma van distinguiéndose aquellos que tienen mejor calidad de servicio, son más confiables y la plataforma termina proveyendo un valor adicional a esta conexión original que realiza a través de asegurarle a ambas partes que el otro lado es confiable mediante la gestión de reputación. Sin embargo, no basta con que las plataformas logren un matching perfecto entre productor y consumidor.
Las plataformas, para crear mayor valor en ambos lados, lo que hacen es proveer servicios que les facilitan a ambos lados el formar parte de la plataforma. Es así como Uber, por ejemplo, facilita la adquisición de autos a sus choferes, o Airbnb presta servicios para que los dueños de casa puedan sacar fotografías mejores a sus casas y de esa forma mejorar su oferta expuesta en su sitio web, o Spotify provee servicios para que quien quiere publicitar lo haga fácilmente. Los servicios de las plataformas no deben limitarse al matching, sino que las plataformas deben ofrecer servicios que faciliten el ingreso de ambos lados al sistema que están construyendo, de tal modo de aumentar el valor de este sistema y de maximizar la dinámica de los intercambios y las interacciones que se producen en él. Un desafío que tienen las plataformas es asegurar la apropiabilidad, entendida la apropiabilidad como la posibilidad de mantener sus márgenes sin erosión producto de ser desintermediados. Las plataformas pueden ser exitosas en haber conectado productor con consumidor, pero estos, luego de la primera transacción, pueden tender a desintermediar la plataforma para evitar el costo que ésta puede imponer a esta relación. La desintermediación es un riesgo permanente de las plataformas. ¿Qué hacen entonces las plataformas para evitarla? Básicamente llevan a cabo una serie de prácticas. Por ejemplo, pueden establecer que si detectan que productor y consumidor se reúnen, van a deslistar al productor de tal modo que van a eliminar la posibilidad de que reciba más demanda desde su sistema. O buscan enmascarar la identidad o la ubicación de una de las dos partes de modo asegurar que la transacción se perfeccione siempre pasando por la plataforma. Otra táctica es aumentar el valor que provee la plataforma respecto del costo que le imponen a la interacción, de modo tal que el productor o el consumidor concluyan que es mejor mantenerse intermediados por la plataforma y no bypassearla. Pueden proveer servicios de valor agregado, como seguros, para evitar estafas y seguir proveyendo confianza en ambos lados. Pueden tener modelos de negocio disociados de la transacción, de modo que la transacción no imponga un costo a ambos lados y los ingresos de la plataforma provengan de otros lados, por ejemplo, publicidad, o pueden ofrecer servicios complementarios en un modelo de marketplace por los cuales cobran. Por ejemplo, en una plataforma de e-commerce donde una persona le vende a otra, podría no cobrar un fee de intermediación, pero sí ganar en el despacho. De esa forma, las plataformas combaten la desintermediación. Un nuevo riesgo de perder apropiabilidad por parte de las plataformas es lo que se conoce como multi-homing. Corresponde al caso en el que un chofer de Uber, además de Uber, usa otra plataforma para recibir requerimientos de transporte. Es decir, trabaja en dos plataformas. Eso sería multi-homing. ¿Cómo se defienden las plataformas ante esta posibilidad? Primero, buscan establecer costos de cambio. Es decir, que no sea tan barato que uno de los lados se cambie a otra plataforma. O buscan bloquear uno de los lados de modo que para acceder a él, el otro lado deba pertenecer a la plataforma. Por ejemplo, en el caso de los lectores que usan Kindle. Otra forma es buscar que los usuarios inviertan tiempo o datos en mi plataforma de modo que la pérdida de esa inversión represente un costo de cambio. Un nuevo mecanismo es estimular la lealtad de los clientes a través de ir mejorando el servicio con el paso del tiempo, por ejemplo, o con el aumento de la actividad. Por supuesto, puedo evitar el multi-homing a través de aumentar los servicios que le ofrezco a ambos lados de mi plataforma y, lo que es más interesante, puedo buscar efectos de red. Una de las prácticas más importantes de la gestión de las plataformas es la capitalización de la data que fluye entre productor y consumidor. Si entendemos perfectamente que las plataformas no construyen el bien que el productor está proveyendo, ni son el cliente naturalmente, lo que hacen las plataformas es conectar a ambos. Y esa conexión, ese vínculo, esa interacción es fértil en datos. La plataforma puede usar esa data para optimizar el matching en primera instancia, luego la experiencia del consumidor y del productor y la rentabilidad para sí misma. Esa data es la fuente de valor de las plataformas, que está íntimamente relacionada con el vínculo que se produce entre las dos puntas. Si en particular esa interacción tiene que ver con la personalización del servicio hacia el consumidor y por lo tanto hacerlo más apto, más deseable y más demandado por este consumidor, esta plataforma está generando ventaja competitiva. El ejemplo que tenemos acá es Netflix, donde vemos que no solo personaliza la oferta de la siguiente película, sino que llega a personalizar incluso el tipo de gráfica que aparece para ofrecer la siguiente película a un usuario particular. Netflix detecta cuáles son las gráficas que determinados usuarios prefieren y va seleccionando las gráficas de modo de ir maximizando el consumo de su oferta a través de un detalle tan específico como la gráfica en un esfuerzo de personalización a partir de la data que ha conseguido de este vínculo entre la oferta de películas y el consumidor de películas. Finalmente, las plataformas, además de construir funcionalidad,
buscan crear efectos de red. Pero esta práctica particular la veremos en un próximo video. Que estén muy bien, nos vemos muy luego.